Muy bien, continuamos con más información aquí en Visión al Día y seguimos con las entrevistas en el marco del mes de las infancias. Este fin de semana se celebra el mes de los niños y queremos hablar principalmente de sus derechos. Y en ese sentido vamos a indagar sobre la Convención de los Derechos del Niño con el licenciado en Trabajo Social Milton Fernández. Así que te damos la bienvenida. Milton, gracias. Gracias por venir. Gracias, Germán, por la invitación, a la autoridad del canal. Bueno, gracias por convocarme. Bien, derechos del niño son varios, son muchos, lamentablemente no se cumplen todos, pero sería bueno empezar a hablar cuáles son los derechos y qué depende del Estado. En la entrevista anterior estuvimos hablando mucho de qué depende de la familia. Ahora, ¿qué depende del Estado? La verdad que excelente la pregunta, me parece por ahí interesante. Vos empezabas a hablar un poco de lo que tiene que ver con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hacer un poco una contextualización me parece interesante para comprender. Argentina en el año 1994, con la última modificación de la Constitución Nacional, incorpora la Convención Internacional de los Derechos del Niño como una ley, le da jerarquía constitucional. Se crea una ley, por así decirlo, y a partir de ahí, bueno, se adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, puntualmente reconociendo los derechos básicos de las niñeces, el acceso a la salud, a la educación, a tener una familia fundamentalmente, a un ambiente sano, saludable, que son los derechos consagrados, por así decirlo, por ley. A partir de ahí, el Estado también nacional crea la Ley 26.061, que es la Ley de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Nación. La provincia de Misiones también tiene la Ley 216, que es la Ley Provincial de los Derechos del Niño, y también, bueno, le da la posibilidad a todas las localidades o dependencias, municipios, a que a través de la ley de municipios tengan organismos de protección. Los organismos de protección son organismos de aplicación de las legislaciones, lo que hacen es velar por los derechos de los niños en el incumplimiento. En caso de que haya un niño que no esté escolarizado, por ejemplo, el derecho a la educación, la escuela informa al organismo de protección y los organismos de protección trabajan con la familia y con la escuela la reinserción escolar del niño, niña, adolescente en caso de que esté vulnerado ese derecho. Pero bueno, la jerarquía constitucional lo que le da es peso de ley puntualmente, claro, y le da la posibilidad al Estado en todo su conjunto, a través de lo que tiene que ver con el organismo de aplicación, serían municipio, provincia, nación, y todos los profesionales que trabajan en ese abanico por ahí, en ese equipo de protección, que para mí es fundamental a nivel nacional y que Argentina es uno de los países que mejor trabaja las legislaciones, por así decirlo, es que sean los que velen por la protección del niño. Sin duda. Lamentablemente, cuando hablamos de el derecho del niño en sí, mucho tiene que ver la economía, ¿no? Con el acceso a diferentes cuestiones que tiene que ver también con la educación, también con la salud, con el alimento, después tiene que ver con el esparcimiento, que otros los derechos, el derecho a la identidad, que es otro. Fundamentalmente, sí. ¿Y cómo crees que impacta, más allá del gobierno que gobierne, justamente la economía en el derecho del niño? Y es fundamental la economía, el contexto económico, porque impacta en lo social, como vos decís justamente, y muchas veces las familias de alguna forma no toman dimensión. La familia es la primera institución social, más allá de que muchas veces se le exige al Estado intervenciones o a otras instituciones que forman parte del Estado. La familia es la primera institución social que debe abordar las problemáticas. El primer derecho de un niño es tener una familia. Y después, bueno, la identidad, como vos decís. Pero obviamente que la economía impacta de lleno, y nosotros inclusive vemos también que en los contextos económicos difíciles se acrecentan las problemáticas familiares, y también de alguna forma existen más causas, por así decirlo, judicializadas, más intervención se exige también al Estado, porque muchas veces en términos económicos hay un recorte generalizado por ahí de políticas públicas o también de abordajes, y eso conlleva que haya una desprotección, por así decirlo. Hoy se evidencia mucho eso, por ejemplo, con el tema de la escolaridad puntualmente, de padres que a veces no tienen inclusive como para mandarle a sus hijos a la escuela. Bueno, ahí también a veces falta la presencia, por así decirlo, del Estado, la alimentación puntualmente, la cuestión de la salud, que obviamente que la alimentación va de la mano con la salud. Un niño, ayer justamente creo que se publicaron unas cifras del UNICEF a nivel nacional donde se dice que... Durísimas cifras. Durísimas cifras, que 1 millón de niños en Argentina
se van a dormir sin cenar, sin comer, sería, o que tienen por lo menos que tienen solamente una comida diaria. Sí, 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 sí. La verdad que eso es realmente muy complejo y eso impacta de lleno en la psiqui, también en la formación del niño como persona. Nosotros tenemos, inclusive yo como trabajador social he intervenido en muchos casos donde por ahí se evidencia mucho ese aspecto de la falta de alimentación en el ámbito nutricional y cómo impacta después en la crianza del niño y también en la escolaridad del niño, que guarda toda relación, sería. Es cierto lo que decís y siguiendo en esa misma línea, por eso cada vez que por ahí sale el diálogo, el debate, a veces en una radio, a veces en un programa, a veces en una charla común, no todos arrancamos del mismo lugar. Y me parece que el tema de igualdad, que quizás muchos le tienen miedo a esa palabra igualdad, tiene que ver con esta igualdad del derecho del niño, estamos hablando hoy, de generar las condiciones para que pueda tener, así como cualquier otra persona, el alimento, la identidad, bueno, y todo lo que hemos mencionado antes. En tu experiencia, esto vos lo has estudiado en tu carrera y después un poco tu experiencia profesional, algo así, le preguntaba a Sonia en la entrevista anterior. ¿Ves cambios? Porque Argentina tiene legislación vigente en lo nacional, provincial y local. ¿Ves algún cambio en la intervención del Estado en los derechos del niño? Yo sí, en estos años que llevo como profesional, 8 años voy a cumplir este año, veo un avance significativo. Y también si uno hace un análisis histórico por ahí, desde el 94, que es cuando Argentina se adhiere a la Comisión Internacional de los Derechos del Niño, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Nosotros puntualmente en Misiones tenemos una defensoría de niños, niñas y adolescentes. Sí. Tenemos en los 77 municipios o 78 municipios, tenemos áreas de niñez o direcciones de niñez, que son los organismos de protección encargados de velar por los derechos de los niños y adolescentes. Es decir, también existen regulación, legislaciones, el Estado en su conjunto, es decir, salud pública o también las escuelas públicas, los estados municipales, han trabajado mucho también de alguna forma en abordar las problemáticas familiares y entender la política de restitución de derechos y la política de protección como una política de Estado, sería que eso está bueno. Y las escuelas fundamentalmente, y me quiero por ahí detener mucho ahí, han entendido también el hecho de lo que significa que un niño esté escolarizado. Se está trabajando mucho en la provincia de Misiones, hay inclusive un Instituto Provincial de los Derechos del Niño, también en formación, porque hay la mayoría de los que por ahí trabajamos en esta temática, tenemos que formarnos constantemente en los cambios que vayan surgiendo. Yo personalmente soy trabajador social, no soy médico y por ende también a veces no conozco cuáles son las afecciones de salud que puede tener un niño o cómo es la alimentación adecuada que tiene que tener un niño. Por eso también nosotros como por ahí trabajadores sociales hacemos mucho hincapié y foco en el abordaje de salud. No solamente el abordaje de salud desde la perspectiva de ver una enfermedad o si existe una enfermedad, tratar de tratarla, sino desde la parte de la prevención. Es decir, que un niño tenga por lo menos un control anual de salud, que tenga un médico pediatra, que ese médico pediatra pueda de alguna forma evaluarlo y que si detecta algo, haga una derivación y que se pueda detectar con tiempo para que se pueda abordar con tiempo también una medicación o un tratamiento. Y después si faltan algún tipo de alimentación específica, que haya también un Estado o instituciones que acompañen para que ese chico pueda tener esa leche que necesita especial o ese medicamento. Es decir, eso es fundamental. Y la familia, que para mí es fundamental como institución, como le decía hoy, como institución primaria, también comprender que tiene un rol fundamental, que es de alguna forma dar cumplimiento a lo que las instituciones le exigen o a lo que el Estado le exige y acompañar ese proceso y cumplir con ese proceso, porque muchas veces nos encontramos también nosotros, me ha pasado, en situaciones donde un padre te dice, yo hace 3 años no le llevo a mi hijo al médico, o no sé si mi hijo tiene el calendario de vacunación completo. Bueno, eso es uno de los puntos clave que hablábamos por ahí con varios doctores, y esto ha salido en todos los medios, diarios provinciales y hasta el cansancio, que no puede ser de que los chicos no tienen el calendario completo, y eso no depende de los chicos, depende de los padres. Sí. Hoy hablábamos con Sonia en la entrevista anterior, esto de la escuela de padres, que te dé herramientas también, porque hay muchos padres que quieren mejorar, quieren salir adelante, quieren mejorar la educación, pero no tienen las herramientas que no han recibido quizás desde sus casas, pero quieren algo mejor para sus hijos. En ese sentido, avanzar. Una simple y compleja pregunta te hago. ¿Qué falta?
Es cierto lo que por ahí planteaba Sonia, planteaba vos también, el tema de la familia. Hay que comprender que la familia como institución está en crisis y esto se va a agudizar, eso hay que comprender porque bueno, los contextos cambian, la situación económica cambia, vivimos en un sistema, un modo de producción que genera necesariamente, lamentablemente, desigualdad, genera exclusión, entonces bueno, para mí hoy lo que faltaría por ahí es trabajar ese rol de la familia puntualmente, entender que la familia entienda que también es parte del Estado y de la sociedad y que pueda acompañar ese proceso que por ahí lleva adelante un sistema de salud, un sistema estatal, o sea, un gobierno, un municipio, las políticas públicas o las escuelas, porque también, bueno, otro de los ejemplos que te puedo dar es, me ha pasado también en situaciones de padres que me dicen, mi hijo va a la escuela, no entiendo cómo le está yendo mal. Y la escuela no es solamente la institución escolar, sino también en la familia, que principalmente es la escuela de los valores. Entonces hay mucho para trabajar en términos de lo que es la familia como institución primaria y del derecho fundamental del niño de tener una familia. Tener una familia. Bueno, ahí empezamos a hablar de la planificación familiar, empezamos a esta crisis familiar que vos decís, tiene que ver con quizás el deseo de formar una familia, el no saber cómo enfrentar después, porque formar una familia también es un acto de fe, porque uno sabe cómo te va a deparar, uno toda la vida tiene un montón de gobiernos por delante que toman decisiones que quizás cambian el rumbo del Estado. Esto que vos decís, bueno, si hay un contexto complejo económico, papá y mamá tienen que, o tutores tienen que salir a trabajar, eso implica dejarle solo con la vecina, con un niñero o niñera, ya se desvirtúa. Por eso yo por ahí centraba en lo económico mucho, y quizás algunos más, si no, no todo parte de lo económico, pero gran parte sí, parte de lo económico. Por eso traigo al mapa lo económico. Ahora, para adelante, ¿dónde tenemos que poner el foco, no solamente como familia, sino como Estado? Yo creo que el Estado va a tener que fortalecer los organismos de protección personalmente, porque me formo en esa parte y por ahí trabajo también mucho en ese aspecto. El Estado ya vino interviniendo mucho en la familia. Si vos te pones a analizar todas las políticas públicas, y no hablo de políticas partidarias, sino políticas públicas a lo largo de estos 40 años de la vuelta a la democracia, vos te vas a dar cuenta que el Estado fue interviniendo en la familia. Inclusive, bueno, hace unos años atrás tuvimos en debate una ley que dividió mucho a la sociedad, que justamente de alguna forma es una ley que buscaba regular justamente el hecho de la procreación, y hay debates encontrados, opiniones cruzadas, bueno, hay muchas cosas para discutir. Ajá. Pero yo creo que puntualmente hoy por hoy el Estado va a tener que afectar recursos, va a tener que fortalecer la familia como institución social, vuelvo a insistir con eso, trabajar mucho con la educación, la salud, puntualmente fortalecer los organismos de salud, porque nosotros tenemos un Estado garante de derechos, y hablo mucho del Estado por eso, no porque me quiero sacar de responsabilidades tampoco yo, o capaz que sacarle responsabilidades por ahí a la sociedad o a los privados, por decirlo. En realidad es el punto de la entrevista, porque con Sonia y bueno, con vos me volvés a la familia, ¿no? Constantemente, y eso tiene que ver con que es el núcleo donde se forma todo, ¿no? Sí. Yo hago mucho hincapié en que el Estado, como garante de derechos, como está planteado en nuestro Estado Nacional, ¿no es cierto?, tiene que fortalecer la familia, fundamentalmente, intervenir la familia, pero de la parte del fortalecimiento, y hacer que también las instituciones públicas que forman parte del Estado entiendan esa óptica y esa lógica. La escuela, como decía Sonia, trabajar una escuela para padres. Está bueno, ¿no es cierto?, pensar esa estrategia a futuro, hacerle parte a la familia, que antes pasaba mucho porque las escuelas de los parajes rurales se sostenían gracias al acompañamiento de la familia, puntualmente. Y también pasaban a las escuelas de los cascos urbanos. Y hoy por hoy la escuela, como que la familia se desliga mucho de sus responsabilidades como institución, y también pasa mucho de que la familia resuelve muchos de sus problemas sociales en el ámbito de lo público. Es decir, antes pasaba de que cualquier situación que se daba cuando un niño que por ahí tenía algún tipo de conducta, se resolvía en el entorno de lo familiar, inclusive en muchas oportunidades a través del diálogo, sin violencia. No digo que no existía, porque existía y sigue existiendo la violencia, pero hoy no, hoy es como que toda la familia espera de la institución escolar o de la salud, que el médico directamente, el médico vaya a tu domicilio, que el médico te cite, que te diga qué día tenés que ir, en qué horario, y que como que te exijan que vos vayas a la salud, y se desliga de la responsabilidad que le corresponde. Mira, me encanta porque la mirada profesional tuya y la de Sonia en la entrevista anterior, porque la idea es continuar el hilo,
caemos en lo mismo, familia y padres. Hay un llamado, este programa es especial para los niños y hay muchos conceptos y muchas herramientas para los padres y ahí es donde tenemos que prestar el foco. Evidentemente tenemos mucho por hacer, no es solamente la procreación, ¿sí?, y la economía, porque si hablamos, entre comillas, la crianza de antes, esto era, bueno, salir a buscar el pan para la mesa. Pero no termina todo ahí. Hay una generación que necesita contención emocional, que necesita validar esa contención, diálogo con los hijos, hacer la tarea juntos, un montón de cuestiones que van fortaleciendo para que cuando vaya a la etapa escolar tenga herramientas y que justamente a partir de ahí despegue de manera diferente. Ahí hay que poner el foco, la mirada me parece, y está bueno que en este caso coincidan sin haberse encontrado. Está bueno, sí, está bueno. Sí, efectivamente, hay mucho por deconstruir. Sí. Nos pasa a nosotros también, yo soy padre, aprendo todo el tiempo, me pasa hoy con las pantallas, por ejemplo, de cómo regular el uso de las pantallas en mi casa, de cómo tratar de que mi hija tenga menos tiempo con la pantalla y más tiempo compartiendo con nosotros. Me pasa también de intervenir en casos donde muchas veces los padres no acompañan el proceso de aprendizaje escolar, Claro. No se sientan con los hijos a hacer la tarea, o ven que por ahí eso es una responsabilidad pura y exclusiva del niño, o por ahí le hacen toda la tarea y el niño no hace nada, entonces no trabaja. Para sacarse encima, claro. Eso es un proceso de deconstrucción continua. Sí. También hay que tener en cuenta que nosotros tuvimos un aislamiento, que fue justamente el ASPO, esto que se dio en el contexto de pandemia, que nos cambió también un poco la óptica, es decir, que también la pantalla en cierta parte forma parte de nuestra estructura por ahí de acceso a la comunicación, la información y el aprendizaje. Entonces no es tampoco negarse a eso, pero es un combo de cosas que hay que ir midiendo y como vuelvo a insistir con esto, es un proceso de deconstrucción y aprendizaje constante, no es que alguien tiene la certeza de que cómo se tiene que intervenir. Sin duda, está bueno, los psicólogos trabajan mucho esto, tampoco es para caerle, viste, con las tapones de punta a los padres, pero necesitamos hacernos cargo, tenemos que hacernos cargo. Y me parece que la discusión pasa por ahí. Milton, seguramente las mañanas, las tardes, mate, mucho mate. Bueno, gracias a la cooperativa agrícola vamos a entregar a nuestro invitado el día de hoy, ¿sí? Gracias. Yerba mate aguantadora, tradicional, hay de todos los tipos, también suave, yerba mate pampa, así que agradecemos a la cooperativa agrícola y agradecerte a vos por la visita, por estas reflexiones en el marco del Día del Niño y bueno, tarea para los padres entonces. Tarea para los padres, así que bueno. Gracias. Muy bien, nosotros continuamos con el último tramo del programa.